Y aquí, bueno, le voy a dejar hablar a mi amigo. Este es un paciente, es Buenísimo, un estudio sí, de un caso. caso clínico. Muy bien. Bueno, pasamos a presentar entonces el caso clínico. Es un paciente de 46 años de edad, femenino, ¿sí? Signos vitales, una TA de 98,63 milímetros de mercurio, con una talla de 1,68 metros, frecuencia cardíaca de 180 latidos por minuto y un pulso regular, ¿bien? Frecuencia respiratoria, 28 ventilaciones por minuto, saturación de oxígeno 88%, con una FIO2 al 35%, ¿bien? Temperatura axilar 38,9. Esto de datos es muy importante para poder tener en cuenta ciertos parámetros. Glasgow 14/15 y desciende a 9/15 en una etapa posterior, ¿sí? Y diagnóstico, un EPOC exacerbado. Imagínense la ventilación de este paciente cuando lo ocultamos con sibilancias, ¿sí? Una enfermedad de tipo obstructiva, con un tórax en tonel, que son característicos de pacientes con EPOC, ¿no? De estas enfermedades crónicas. Y vamos a setear el modo de ventilación y parámetros, tomar en cuenta gasometría y signos vitales. La idea ahora es ver entonces la gasometría y estos datos que acabamos de decir. En función a eso, podemos ir calculando o ir viendo qué parámetros podemos colocar en el ventilador para mejorar el estado clínico del paciente. Entonces acá son muy importantes muchos datos, por ejemplo la talla, ¿no? Para sacar el BT, bueno, todos los datos, ¿no? Paciente, la saturación, la FIO2, paciente febril, disminución de Glasgow también, eh, la taquimnea que tiene, ¿verdad? Este paciente seguramente esté lavando dióxido de carbono, fíjense, está con 28 ventilaciones por minuto. Bueno, pasamos a la siguiente. No sé si llegaron a anotar todos esos datos. Les recomiendo a todos que vayan anotando los datos, así no se les escapa ningún dato, ¿sí? No sé si quieren volver a la siguiente diapositiva, me avisan, porque son datos muy importantes para poder realizar la actividad entre todos. Mientras tanto, sí, por favor, mira, ahí dice, volvemos a la anterior, Claudio, por favor. Sí, sí, cómo no. Un segundito, así estaría bueno que anoten. Si quieren le pueden sacar una foto, así ya los tienen. Imagínense que estamos todos en un área, por ejemplo, no sé, de shock room, y somos todos un equipo de trabajo. ¿Cuántos somos? ¿Cuántos habíamos? ¿Cuántos? 45. Somos 45 enfermeros. Así que somos un equipo. Somos un equipo y entre todos tenemos que ver este caso. Un paciente con EPOC. Ahora tenemos que setear el ventilador. Ahora vamos a ir a los gases en sangre para ver bien cómo está su eh, estado eh, del estado base, ¿verdad? Metabólico. Ahí está. Saturación 88%. ¿Podemos pasar? ¿O esperamos? Como pulso regular. Bien. Sí. Indira dice que sí, bueno, pasamos, Sí. porque cualquier cosita igual retomamos. Uy, acá hay una progresión de gasométrica, ¿sí? Vamos a ver primeramente el pH 730, una PAO o PO2 de 69 milímetros de mercurio, una PACO de 62 milímetros de mercurio, y un bicarbonato de 31, ¿sí? Setear parámetros en el ventilador, calcular FIO2 para una PAO deseada. Esto es lo que vamos a hacer, el objetivo, en función a los datos anteriores de control de signos vitales y a la valoración cefalocaudal de la paciente, más estos datos del estado ácido base, como habíamos visto ya, esos cálculos que teníamos que hacer para regular o setear el ventilador en función a los datos que estamos dando. ¿Se entiende, no? Entonces vamos a setear los parámetros del ventilador, vamos a calcular la FIO2 para una PAO deseada, calcular el BT
para una PACO deseada, calcular la frecuencia respiratoria para una PACO deseada. Sí, aquí tenemos que también, si me permitís, Sí, los pacientes que se han intubado, supongamos que este paciente así como estaba, se intubó y se sacó una gasometría inmediatamente. De la intubación se sacó y bueno, y cuando vino la gasometría, quizás el profesional, a pesar que los resultados son rápidos, bueno, esto va a depender siempre de los lugares en los cuales uno trabaja, puede ser que el resultado esté o que lo lean. Ahí está, ese también pasa, hay una instancia de quién lee el resultado, cuándo lo leen, porque si lo normal es que saquen los gases y que esté lo más pronto posible para poder realizar modificaciones, pero lo ideal sería que para que los gases que me permiten hacer modificaciones, el paciente esté ventilado, que no sea en lo inmediato cuando el paciente está en crisis, sino cuando está estabilizado, darle tiempo a que se estabilicen para poder realizar cambios, porque quizás le sacamos los gases inmediatamente cuando lo intubamos o se intubó el paciente y no damos tiempo a que los parámetros que hemos seteado o programado empiecen a hacer efecto. Entonces, siempre tenemos que partir de un umbral de estabilidad para poder, a partir del mismo, poder hacer esta fórmula que vamos a ejecutar. Porque si no, quizás con la premura con que realizamos los cambios, vamos a ir subiendo, bajando, generando errores porque no llegamos a estabilizar o que se estabilice el paciente para poder realizar los cambios. Lo que hemos aprendido en la pandemia, lo que nos ha dejado es darnos tiempo. No ir en contra del reloj sino darle el tiempo al paciente a que se recupere. Y es importante esos tiempos de ventilación. bien, podríamos definir más o menos esta gasometría. ¿Qué les parece? A priori, si podemos ponerle un título, el pH como está, la PAO como está, la PACO rápidamente, así después podemos continuar con los otros parámetros para poder modificarlo y después modificar justamente a futuro, que es el objetivo, ¿no? Estos gases. ¿Qué consideran? ¿Es una acidosis? ¿Está normal? ¿Es una alcalosis? Es una acidosis respiratoria. Su pH está bajo, 7.30. Lo normal es 7.35 a 7.45. La presión de oxígeno también está baja, porque lo normal es de 80 a 100 y está en 69. La PCO2 está aumentada. Lo normal es de 35 a 45, está en 62. El bicarbonato está en 31, quizás lo normal es 22 a 26, de repente por lo que está compensando por la acidosis que tiene el paciente. Entonces sería una acidosis respiratoria porque el PCO2 está aumentado. Pero también puede ser tipo 1 y tipo 2 por la presión de oxígeno que también está baja y el CO2 que también está aumentado. Bueno, la acidosis es acidosis por el pH, como dijo la colega, muy bien. Y bueno, la presión de CO2, el PACO está elevado, por tanto es respiratorio. También se ve que el bicarbonato está tratando de compensar, ¿no? Pero no lo logra porque el pH sigue ácido. Entonces Muy bien. sería una acidosis respiratoria parcialmente compensada o descompensada, como dicen, con una hipoxemia, ¿no? Excelente, excelente Teresa, Anabeli y también Ciprián que lo puso en el chat, acidosis respiratoria parcialmente compensada. Eso todo lo pudieron ver. Está muy bien la explicación. Yo creo que diga lo que diga va a ser redundante, pero claramente el pH está disminuido, por lo cual es una acidosis. La PACO está aumentada, entonces ese es el motivo por el cual disminuyó el pH. Es una acidosis respiratoria. Y después no me quedo tranquilo, yo voy a ver el bicarbonato, a ver para dónde está tirando el bicarbonato, qué está haciendo. ¿Está tratando de llevar el pH a valores normales o lo está ayudando a que sea más ácido?
Porque si lo está ayudando a que sea más ácido, en ese caso sería mixta, pues los dos parámetros me lo tienden a un mismo lado. En este caso, claramente está siendo parcialmente compensada. Y en un paciente con EPOC es esperable encontrar una cierta acidosis leve, ¿sí? Con una PACO elevada también, ¿sí? De manera crónica, porque es una enfermedad crónica, y también el bicarbonato tratando de compensar, ¿bien? Pero en este caso, que es una exacerbación o es una reagudización del EPOC, va a estar mucho más marcado. Así que coincido claramente con lo que ustedes plantean. ¿No, querés que pasemos a la próxima Sí, diapositiva? solamente un comentario eh, que, que a veces, digamos, a tener presente. Los laboratorios, los equipos, siempre los ponen a nivel del mar. Porque si yo estoy con, por ejemplo, en Cusco, donde la altura está bien alta, si no hago la corrección, ¿no? Si no se hace la corrección en el laboratorio, estos parámetros son totalmente diferentes. Porque, por ejemplo, la presión ya, si uno la mediría la presión realmente del oxígeno, estaría muy por debajo de este valor. Lo que pasa que la propia personas, los individuos que están en esa altura, tienen poliglobulia, tienen mayor cantidad de glóbulos rojos, por lo tanto mayor cantidad de hemoglobina, ellos tienen mayor transportadores y de alguna manera compensa. También tienen el tórax o las costillas más horizontalizadas para generar mayor amplitud de volumen de esa capacidad residual funcional. O sea, tratan de compensar a su médula ósea, generar que va por la caída de la presión de oxígeno, producir mayor cantidad de elementos figurados y con eso la hemoglobina. Entonces, en lo que se hace en los laboratorios, y nosotros siempre aclaramos que son siempre los valores de 35, 45 del pH y la PCO2, de 35, perdón, 35, 45 la PCO2 y la presión parcial de oxígeno, que decimos cuando es normal de 80 a 100, y por debajo de 80 ya hablamos de hipoxemia, leves, moderadas y severas y todo eso, pero siempre estamos hablando a nivel del mar. Es un poco para tenerlo presente, hacer esa referencia. Y en los laboratorios que uno recibe, a pesar de que estén en la altura, lo que hacen las máquinas, los ponen, hacen el cálculo, la reconversión para hacer algo universal e interpretar qué está pasando al paciente. También es un poco para Bien, tenerlo. un ejemplo es los jugadores que van a jugar a la altura, ¿verdad? Que tienen que ir unos días antes para compensar o para acostumbrarse a la altura y demás. Lo que ocurre cuando uno se va a vivir a la altura, por el descenso de la presión, no es el descenso de la cantidad de oxígeno, sino el descenso de la presión que hace que estemos con cierta disnea y demás. Esos mismos sensores que tenemos, o quimioreceptores, y que están en distintas partes del organismo, lo que hacen es aumentar la liberación de eritropoyetina. Lo que es esta misma, la eritropoyetina, estimula la síntesis, fabricación, duplicación de eritrocitos, lo que decía justamente Claudio, para generar una poliglobulia, ¿sí? Y de esa manera compensar esa falta de oxígeno. Esa por un lado quería hacer un comentario, y después otro comentario que no tiene nada que ver con ventilación mecánica. Mira, 5 centímetros más que hubiese entrado esa pelota de ayer y Perú ya era otra situación, ¿no? 5 centímetros, justo en la línea. No, vos la Qué viste, bárbaro, che. Yo la vos vi, sabés, pero no entró. O sea, aparentemente, no sé si alguien vio que entró, yo vi ahí, me pareció que no. para mí, Pero, yo no vi la línea, yo no vi en ningún bar la línea. Me sí, extrañó. lo mostraron, La viste mostraron. la foto de Ah, lateral con el arco en la línea y no había pasado del todo. No había uf. pasado del todo. Pero puede ser, Fue gol. Para mí fue fue gol, gol. dice. Yo te digo, no, te digo que lo vi. Mira, ahí Efren dice que en la tele también, que dice que entró. Viéndolo del lugar donde fue transmitido, televisado, parecía que entró, pero después lo vi, que para mí, yo digo, qué injusto, ¿no? Para mí, después lo mostraron justamente a la línea, ¿vieron? Que es esa, cuando muestran, digamos, la línea y ven el arquero, y te juro que no No. había entrado. Pero bueno, no sé, yo vi eso, pero
Qué Yo vi que lástima. le Todos dicen que robaron. entró, Yo vi que pero le ya fue robaron. La manipulado. verdad que, Ah, Ciprián dice la, que fue manipulado esa imagen. la verdad que yo lo vi, Fue un pero robo adentro entonces, ¿eh? digo, no puede ser. Para mí lo robaron. ¿Alta o no? Ah, tío, pero bueno, no importa, Sí, está mañana que mal vea el ahí. médico que le evalúe y ahí deja indicando. Qué bárbaro, qué bárbaro. Pero bueno, bueno, Fuerza Perú ahora el próximo tiene la chance. Aparte está el Flaco Gareca, que es argentino, que hace muchos años está Señor, ¿qué con cama Perú. es? Ahí está. Bueno, Así que bueno, nada, fuerza el próximo partido. Continuamos con esto. bueno, entonces vamos a setear los parámetros del ventilador para mejorar estos valores. Bien, tenemos que tener presente esto, vean aquí, está a la FIO2 al 35% como una meta de oxigenación en un paciente con EPOC, una frecuencia de 33 respiraciones por minuto que el paciente estaba ventilando. Esto era, ya estaba con una FIO2 de 35, estaba respirando a 33 respiraciones por minuto y el objetivo es reducir la frecuencia. Vamos a ver cómo se resuelve esto. Veamos el tema de la talla. Ustedes se anotaron, ¿no? La talla. El paciente medía 1,68 m. ¿Sí? Bien. Y si es mujer, y uno puede hacer que maneje por un peso predicho, muy ajustado. También hay muchas formas, hay otra forma que por peso ideal, que era por metro cuadrado, ¿se acuerdan? Por 23, por 21,5 en el caso de mujer, y también era lo directo, que era la altura en centímetros menos 100, ¿se acuerdan? Que habíamos hablado para ajustar algo rápido. Pero aquí estamos hablando de peso predicho, como si fuese un paciente con un síndrome de estrés respiratorio muy ajustado. Bueno, aquí nos dio la fórmula, nos dio 62 kilos para un paciente que mide 1,68 m, es mujer, esto era, ¿no? La 45,5 más 0,91, más, acá me falta un paréntesis, 168 menos 152, y esto nos da 62 kilos, ¿está bien? 62 por 6 del 70. ¿Por qué por 6? Esto sería una pregunta. Y va a ser la misma pregunta. ¿Por qué? Perdón. Sí, sí. No, está muy No, bien. no. A ver si quieren contestar por el chat o qué les Protectivos parece. de 6 por 8. Claro, parámetros restrictivos, ¿escuché? Protectivo. En un Sí, paciente POC, te decíamos que es de 6 a 8, así que ahí tenemos, y por eso ajustamos a 6, para darle más tiempo expiratorio, para que darle no más tiempo, para darle la posibilidad que saque todo el aire, por eso nos ajustamos al valor mínimo. bien. Bien. Y el modo de ventilación ideal para este paciente: ventilación mandatoria continua, control de volumen, control de presión. Yo aquí, nosotros hablando con Nazareno cuando presentamos el caso, digo, bueno, a ver, ponemos esto. Pero bien podemos haber puesto, porque dijimos, bueno, vamos a poner control de presión, a ver qué dicen. Pero la verdad que dijimos, no vamos a complicar. Vamos a poner control de volumen, que es en realidad el que va. Pero también nos preguntamos, sí, consultamos, preguntamos por qué elegimos el control de volumen en vez de elegir control de presión. Sabemos definitivamente que se ventila a los pacientes EPOC con el modo control de volumen. Y después vamos a ver bien por qué. Igualmente, como les comentaba, la próxima unidad vamos a trabajar con este tipo de pacientes. Pero aquí lo trajimos. Dijimos, bueno, ponemos control de volumen porque es el ideal. Y ahora la pregunta sería, ¿por qué elegimos este? Piensen dos cosas, como dijo Claudio, o sea, se considera o se recomienda ventilar con control de volumen a un paciente con EPOC, y por otro lado, piensen que este paciente tiene un RAS de -5, está muy bien sedado. También.
quizás también, pero a mí me confunde un poco, ¿Ah, sí? porque, sí, ¿sabe por qué? ¿Sabe por qué A me ver. confunde? Yo, en un tiempo, hace ya muchos años, cuando yo estaba estudiando esto de la ventilación mecánica y estaba muy interesado en los flujos. ¿Viste? Cuando lo intubamos al paciente, o dice, ¿por qué lo intubamos? Porque le falta el aire. Y entonces la idea es darle los flujos que el paciente requiere para que, de alguna manera, reducir las asincronías y reducir la sedación que le estamos administrando para que no haya, que esté lo menos tiempo posible en el ventilador. Y estaba esa discusión. Y entonces uno diría, pero si en el modo de presión los flujos son libres, los volúmenes son libres, el paciente le damos que bajamos, no lo planchamos tanto, y lo dejamos que respire y que tenga flujo libre. ¿Por qué le voy a cortar, le voy a limitar con un modo volumétrico los flujos al paciente? Si yo quiero que esté un EPOC por ahí, y zafa rápido de la ventilación. ¿Y por qué le voy a poner en un modo volumétrico donde tengo los flujos fijos? Y yo tuve esa duda que, que podría llegar a tener muchos de ustedes. ¿Qué mejor que dejarle la libertad? A mí, yo siempre digo, si Dios no quiera que esté ventilado y que ustedes sean no porque no sepan, pero que sean el colega que esté asistiéndome, a mí siempre denme en presión, o sea, el modo de presión para que cuando Para que los volúmenes quiera, sean y los volúmenes y los variables, flujos sean entonces tiene la variables. libertad del flujo, claro. ¿Qué opinan el Pero, resto de los pero en colegas? este caso, ¿viste? A ver, es un paciente con EPOC. Ser un paciente con EPOC tiene un pulmón duro, es- está como cicatrizado, entonces no te garantiza que tenga volúmenes adecuados. Mejor es ponerlo por Dos volumen. cosas, dos cosas, Teresa, dos Sí, cosas. El EPOC no tiene esa característica. Vos tenés dos tipos de EPOC. Uno, el enfisema, que son los pacientes que tienen tórax entonel, que el problema está en el pulmón. Eso no es, ¿por qué? Porque tienen los glóbulos, los alveolos tan grandes, le faltan elastina, tienen dificultad no son elásticos, se distienden y no pueden volver a su estado de reposo porque le falta elasticidad. Entonces quedan permanentemente hiperinsuflados, por eso tienen tórax entonel. Y la dificultad para sacar el aire tiene que ver porque justamente tiene escasa elasticidad. Por eso estos pacientes necesitan un trasplante porque no tienen resolución en el pulmón. Pero también están los EPOC, que son bronquíticos crónicos, que en el pulmón no tienen problema en el alvéolo, sino lo tienen en los bronquios. Son hipersecretores. Y entonces tienen la vía aérea reducida. Entonces la dificultad está para sacar el aire porque tiene las secreciones copiosas y eso dificulta el flujo. Entonces, en los dos que son EPOC, uno tiene que ver que afectan, tiene que ver con esto que ya hablaba del enfisema, que afecta al alvéolo, y otro EPOC que afectan a los bronquios. Los dos son EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva Constructiva. crónica. El enfisema está dentro de lo EPOC, ¿está bien? Pero tiene otra forma de presentación. Es totalmente diferente, porque el lugar donde está la dificultad es otro. Entonces, perdóname, Teresa, que te no, está bien, interrumpí siga, porque profesor. para justamente aclarar ese concepto de EPOC, para aclarar este punto. Quizá la patología que sí, donde se va a ver alterada la distensión o la elasticidad, si se quiere, pulmonar, por ejemplo, la fibrosis pulmonar, donde ahí sí hay cicatrización, hay una rigidez, y no me va a permitir ventilarlo correctamente, dependiendo Ahí del modo que está, yo utilice. ahí está. Ahí hay- Y eso, bueno, y ese paciente que tiene, por ejemplo, la hipertensión, en este caso, o
dijiste, Fibrosis pulmonar. fibrosis Fibrosis pulmonar, pulmonar. gracias, fibrosis pulmonar. Y en ese caso, ese paciente tiene un pulmón muy elástico. ¿Por qué? No dice, pero ¿cómo? Si está duro, tiene un pulmón muy elástico. ¿Por qué? Porque le cuesta, o sea, tiene una distensividad reducida, le cuesta, ¿no? Pero cuando se abre la válvula expiratoria, vuelve rápido a su lugar. O sea, ¿qué es la elasticidad? Es la capacidad que tiene un órgano de volver a su estado original, que es previo a la expiración. Por lo tanto, un pulmón rígido lo que hace es poco distensible, cuesta distenderlo, pero son muy elásticos porque vuelve rápidamente a su punto de inicio. La compliance es la distensividad y la elactancia es lo opuesto, es que vuelve más rápido. Por eso una fibrosis pulmonar, uno veces se confunde, sí, vemos también en la curva expiratoria, vemos que no atrapa, nunca puede atrapar, porque enseguida el aire lo saca, porque vuelve rápidamente a su estado de reposo. Tienen una caída, una profundidad expiratoria muy pronunciada y llegan rápido al cero flujo, porque justamente ese pulmón está rígido. O sea, estamos viendo diferentes patologías y vamos a ver en profundidad cómo ventilamos a cada paciente. Si me permitís, me gustaría aclarar algo con una analogía, porque es verdad que muchos, al principio, yo también cuando empecé a estudiar todo esto, uno se confunde mucho la distensibilidad con la elasticidad, ¿no? La distensibilidad es la capacidad de un cuerpo, de algo, de distenderse, ¿no? de ampliarse. En cambio, la elasticidad es la capacidad de un cuerpo de volver a su estado de reposo. O sea que es mucho más difícil sacarlo de su estado de reposo. O sea, tiende rápidamente a su estado ahí compacto, rígido. Y un ejemplo de ello, por ejemplo, para tener en cuenta, es una analogía, nada que ver con esto, pero la goma de borrar. La goma de borrar es un elemento muy elástico. ¿Por qué? Porque si yo agarro la goma de borrar, si bien la puedo mover un poco, tengo que hacer mucha fuerza para tratar digamos, de sacarlo de su estado de reposo. Eso es eso es algo muy elástico. Yo no puedo agarrar una goma de borrar y estirarla, ¿está bien? Porque eso sería la distensibilidad, pero, o sea, tiene poca distensibilidad, no la puedo distender, pero es muy elástico. ¿Por qué? Porque vuelve rápidamente a su estado de reposo. Si intento estirar la goma de borrar, vuelve rápidamente ahí. Ese es un ejemplo, espero no haberlo confundido, pero yo con eso lo interpreté bien cuando me lo explicaron de ese modo, ¿no? Porque a veces se confunde, repito, elasticidad con distensibilidad. Bien. Bueno, y entonces estamos con la pregunta esta de por qué elegimos volumen y no presión, teniendo en cuenta que la presión tiene libertad de flujos y de volúmenes. A ver. Es un diálogo que nos hacemos mucho, pero yo soy enamorado de la presión. A mí, dame siempre, o sea, todos los modos que trato siempre de pasarlo a presión, pero en este caso es volumen. A ver, Efren. La retención de CO2. ¿Y cuál es la diferencia? A ver, ¿cómo? Estamos hablando de EPOC. EPOC tiene una característica que es retenedor de CO2 crónico, por así decirlo. Entonces, y a eso le sumamos que es un pulmón, bueno, dependiendo del grado, si es una bronquitis efisematosa o una bronquitis crónica, ¿no? Un EPOC efisematoso o crónico, o bronquitis crónica. Que en el caso, si bien no me equivoco, más severo es cuando es una bronquitis crónica, porque hay un EPOC descompensado que requiere ventilación, ¿no? Más o menos así, licenciado. En este caso, justamente, esta es un EPOC reudizado que requiere ventilación. Ahora, mi pregunta es, quizá después lo vamos a ver, ¿no? Pero, ¿qué parámetro vamos a modificar? Justamente después lo vamos a hacer, si no me equivoco, pero ¿qué parámetro vamos a modificar para tratar de modificar ese
ese dióxido de carbono retenido, ¿sí? Claro. Pensemos qué parámetros puedo modificar. Sí, Claudio. Sí, claro, está fantástico. Respiratoria. Sí, sí, Efren, exactamente, está dando la tecla. Pero la pregunta es, ¿por qué elegimos modo volumétrico y no barométrico, no presión? Y estoy convencido que por ahí somos 40 y tantos, por ahí es una pregunta que es bastante, yo reconozco que es compleja. Yo reconozco que es compleja. Si a mí, por lo que yo le comentaba, si elijo me gusta la presión, porque las capacidades que genera ese modo, sin embargo aquí no, eh, y se lo vamos a comentar, porque si ustedes reconocen, si vamos a hacer un derrotero con el modo de presión para ir llevándonos a esta conclusión de por qué volumen y no presión. Vamos a ir pensando. Los pacientes con EPOC, que la gran dificultad es, y más si es un EPOC que tiene que estar relacionado con un bronquítico crónico, la mayor dificultad es que ingrese el aire, ¿verdad? Mejor dicho, el aire va a ingresar porque la máquina le va a dar presión para que entre. El aire va a ingresar. La gran dificultad la tiene para sacar, ¿verdad? Estos pacientes van a tener una elevada presión pico, y yo me voy a dar cuenta por qué, por la diferencia entre la presión pico y la presión meseta, como el cálculo que hemos hecho, y en la ecuación del movimiento era el componente resistivo, que ya le hemos hablado y mucho sobre eso. Entonces uno diría, bueno, el problema está en la resistencia. La máquina va a entregar una presión suficiente para vencer la resistencia. Ahora, si yo tengo un modo de presión, o sería la pregunta para continuar, ¿le cuesta sacar el aire a un paciente con EPOC? Y ahí continuamos. Y ahora continuamos el análisis para saber, para encontrarnos la respuesta. La pregunta siguiente a la que estamos haciendo, ¿le cuesta sacar el aire al paciente con EPOC? ¿Más que a un paciente normal? ¿Menos que a un paciente normal? ¿O igual? El aire no es igual. La respuesta está muy relacionada respuesta. con lo que comentó Efrem, ¿no? De que es un retenedor de dióxido de carbono. Sí le cuesta. Efrem. Sí le cuesta. Ahí está, le cuesta. Si le cuesta sacar el aire ¿no? La máquina siempre le va a entregar, le cuesta sacar el aire. Entonces, yo le voy a dar más o menos tiempo expiratorio para que saque el aire. Respiratorio, más. Más tiempo expiratorio. Estamos bien, ¿no? Si utilizo un modo de ventilación controlada por presión, ¿está bien? Mandatoria, control de presión. Y pongo una presión para alcanzar un volumen blanco, que puede ser 350, 400, y aquí vimos que el volumen blanco es de 370, ¿verdad? Aquí lo pusimos, ¿no? Voy a elegir una presión para alcanzar ese volumen blanco. Bien. La velocidad del flujo que va a entregar usted, el paciente con EPOC, le falta, y más a un paciente, ¿no? Como que le falta, necesita alta velocidad de flujo, le falta el aire, porque está cerrado. ¿Y por qué está cerrado? Porque si bien los esfuerzos expiratorios, los músculos hacen que el aire ingrese, pero después les cuesta sacarlo. La expiración es pasiva y se hace activa cuando se empiezan a contraer los músculos intercostales internos, ¿sí? Cuando se contraen los músculos del abdomen para empujar el diafragma hacia arriba, entre otros, los músculos accesorios para colaborar con la expiración. ¿Verdad? Y si uno recuerda, no vamos a profundizar con la presión transpulmonar, la presión crítica de cierre, no vamos a entrar en eso. Se recomiendo que lo lean. Tenemos que darle más tiempo expiratorio. Ahora, resulta que podemos elegir un modo de presión y resulta que si el paciente le faltaba el aire, va a requerir
una mayor velocidad de flujo, ¿verdad? Le falta el aire, el flujo tiene que ser más elevado, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? ¿Nos vamos siguiendo? Sí. Dame más flujo, sí. Ahora, si el paciente está cerrado como un EPOC y le pongo un modo de presión, la velocidad de flujo en un modo de presión, ¿de qué va a depender? De las diferencias de presión de un lado a otro de la ecuación. De un lado tengo la presión del ventilador y otra la del tórax. Para que haya velocidad de flujo y para que haya mayor velocidad de flujo, tiene que haber mayor diferencia de presión de un lado y del otro extremo de la ecuación. Si el paciente es un EPOC que tengo una presión intratorácica elevada, para que haya flujo desde la máquina al paciente, tengo que aumentar mucho la presión de la máquina para compensar la necesidad de flujo. Y esto hace que los tiempos expiratorios que yo seteo, que tienen que ser cortos para darle más tiempo expiratorio, hacen que estos sean, que tengan que necesitar con altos flujos, altas presiones, y es una gran incomodidad. Entonces, por eso nos seteamos modo volumétrico, tiempos expiratorios pequeños, para que con tiempo expiratorio, volúmenes acotados, los flujos son elevados, podemos generar una entrega de flujo decreciente para que ingrese rápidamente el flujo inicial con tiempos cortos para darle más tiempo exhalado. ¿Esto qué va a generar? Una presión pico elevada que no me va a importar, porque lo importante es la presión con la presión meseta, ¿verdad? La presión del alvéolo. No me va a importar que tenga una presión pico de 45. Si yo previamente hice una pausa inspiratoria y sé que la presión del alvéolo es 20. Lo otro es todo resistencia. Por eso elegimos un modo volumétrico para que rápido ingrese el volumen en un tiempo expiratorio corto para darle más tiempo a la exhalación. Eso sería una de las razones por qué elegimos modo volumétrico. Que esto mismo vamos a ver en la próxima clase con el contrabalanceo de la PIP, del paciente despierto, por qué lo hacemos, está bien, pero esto es una de las razones que uno puede ir analizando del por qué elegimos el modo volumétrico y por qué, bueno, uno se hace, como me imagino que muchos de ustedes, como a mí no me pasó, a Nazareno y a otros, si me gusta la presión y quiero darle libertad de flujo, ¿por qué no hacerlo en el EPOC? Bueno, el modo de ventilar en el EPOC es modo volumétrico por estas razones. Justamente por eso yo, cuando le hice la pregunta de qué parámetros modificaría para eliminar dióxido de carbono o tratar que lave dióxido de carbono, tenía que ver con eso, ¿no? Con el tema de los tiempos inspiratorios versus tiempos expiratorios, que con el módulo presión, como bien decía, no lo vamos a poder lograr de esa manera, ¿sí? Entonces, de este modo sí podemos hacer tiempo inspiratorio más corto y tiempos expiratorios más prolongados, de manera tal de eliminar ese dióxido de carbono. Y bueno, y entonces estamos con el modo de ventilación, este modo control, para este paciente específico. Elegimos ventilación mandatoria continua, control de volumen. Y aquí está, NASA, ¿querés? Sí. Lo marco. Vamos pasando, acá tenemos un BT de 370, como habíamos calculado, con cuando calculamos el peso teórico, tomamos de referencia de entre 6 y 8 mililitros, como ustedes bien dijeron, para hacer con medidas protectivas, ¿no? Bien, con un tiempo expiratorio, fíjense, de 0,8, ¿sí? Cuando habíamos dicho que el tiempo inspiratorio debe ser corto, ¿verdad? Para poder tener un tiempo expiratorio más prolongado. Acá tenemos un tiempo expiratorio de 0,8 segundos, una frecuencia ventilatoria de 20 ventilaciones por minuto y una PIP entre 5 y 6 centímetros de agua. Bien, esto me va a permitir mantener reclutados esos alvéolos constantemente, y un trigger de -1 centímetros de agua. Con una FiO2 al 40%, tenemos las alarmas que se van a setear, por supuesto, cuando hablamos
de modos volumétricos, las alarmas vamos a setear las alarmas de presión, ¿no? Presión máxima, presión mínima, las que van a ser variables, ¿verdad? Entonces, modo volumétrico, la presión variable. Volumen máximo y mínimo, bien, la frecuencia respiratoria máxima, y volumen minuto máximo también. A ver, Sí, volumen minuto máximo. sí, Adán, Sí. importante, tiene que ver con ¿Sabes que el... no te escucho? No sé si es ah, mi auricular. eh, no, ¿me escuchás? Ahora sí. ¿Llegas? Ah, sí, Ahora sí. sí. Bueno, Por un bueno, momento no bien, te- bien. Bien, bueno, estos parámetros son los que Nazareno le eligió juntos. Estuvimos viendo, decir, bueno, a ver qué parámetros vamos a ventilar cuando presentamos este paciente, respetando los parámetros protectivos. Y un poco hablábamos de, y esto tiene que ver con darle suficiente tiempo para la expiración. Y uno dice, ah, pero aumentamos la frecuencia respiratoria. ¿Se recuerdan que la frecuencia inicial del paciente era 20, no sé si lo anotaron por ahí, 28? Puede ser 20, Sí, 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 sí. 28, 28, ¿no? sí. Si mal no recuerdo, sí, 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 sí. 28. 28, 28. Bueno, para que lograr 20, el paciente, por una frecuencia, estaba con una frecuencia elevada, tratando de compensar eso, ¿no? Como bien dijeron, estaba una acidosis respiratoria parcialmente compensada. Ahora, para tratar de compensar eso, nosotros bajamos la frecuencia y normalmente vamos a hacer los cálculos que tiene que incrementarse. Sin embargo, nosotros lo que estamos viendo, que lo dijimos cuando lo presentamos al paciente, dijimos que la gasometría la íbamos a hacer cuando el paciente esté compensado, cuando esté no Es- ventilando, disparando, ¿no? Sino para lograr una frecuencia de 20, un paciente como esa característica tiene que estar dormido, porque si no va a aumentar la frecuencia respiratoria. Entonces el paciente está en este modo ventilatorio, con esta característica, con esta frecuencia respiratoria que hemos programado, el paciente tiene que estar dormido. Inicialmente un paciente con EPOC, para adaptarlo, tiene que estar dormido, para ir mejorándole, para tratando de que las drogas, en este caso, si tiene que ver con una reagudización por una infección, supongamos que tiene el paciente un EPOC reagudizado por una infección en la vía aérea, hipersecretor, infección y en el parénquima, que bueno, tiene que empezar a hacer efecto las drogas que estamos administrando, broncodilatadores, antibióticos. Por lo tanto, y si le cuesta sacar el aire, va a tener que estar sumamente controlado. Este es el paciente que estaba presentando. Entonces, bueno, a partir de aquí, uno diga, bueno, vamos a empezar a hacer cálculos para tratar de ir con esa gasometría que teníamos inicial, que aquí la estamos repitiendo, para justamente ponemos la FIO2 en la cual fue sacada. Es importante eh, eh, recordar cuando uno saca una gasometría, cuando el médico saca la gasometría o quien la saque, recordar con qué FIO2 está sacada. Si es la FIO2 a 21%, si es al 50%, porque eso es importante por el tema de la oxigenación que tiene, ¿no? El paciente. Y bueno, aquí está, repetimos los parámetros que habían anotado. Una FIO2 del 35%, una PAO del 69%, y con estos datos me va a permitir a mí calcular la FIO2 que yo debo colocar al paciente, estos parámetros que recién vimos en la diapositiva anterior. Y la idea ahora con estos ejercicios que siguen es pensar entre todos por qué llegué al 40%. ¿Se acuerdan de estos cálculos que estuvimos haciendo para una FIO2 perdón, para una PAO deseada, ¿verdad? ¿Qué FIO2 le debo colocar? Entonces el cálculo va a ser de FIO2 conocida. ¿Cuál es la FIO2? 35 por la PAO deseada. Acá podemos poner 80, ¿les parece? ¿Sí? Podría llegar a ser 80. ¿Por qué 80 también? Pues no vamos a, a pretender que un paciente con EPOC tenga elevado ingreso de oxígeno, ¿verdad?
una oxigenoterapia elevada. Entonces, mantenerlo con estos parámetros de 80 milímetros de mercurio como PAO deseada. Y la PAO conocida que es 69. Cuando hacemos la cuenta, tenemos una FIO2 del 40%. Y con Y esto fuimos estimamos, generosos, llevamos como cuando hablábamos, fuimos generosos con la presión parcial de oxígeno de 80, ¿no? La deseada, pero bueno, quisimos estar dentro del rango de lo normal. Este paciente claro, podría estar normalmente, en vez de poner por 80, debajo, podríamos puesto 70, claramente, tranquilamente, y que son los parámetros que maneja un paciente con EPOC claramente. de manera crónica, ¿no? Entonces, este es el valor, ¿no? A programar, el de 40%. ¿Ustedes se recuerdan qué valor tenía inicialmente? ¿Alguien lo tiene anotado? 35. Eso, ¿de qué color es el caballo blanco de San Martín? Yo quiero saber si estaban atentos. Bueno, claro, estamos con una FIO del 35% y para mejorar la oxigenación debería un mínimo. Ahora, eh, esto por gasometría, pero yo teniendo la oximetría de pulso, seguramente este paciente con esos 40% estará saturando 96%, quizás, o más, depende del grado de dónde está la disfunción o cuánto alterada está su pulmón, ¿no? Por la exacerbación, si la razón tiene que ver con, una, con un tema mixto de bronquial y que haya afectado al pulmón, que tenga crepitantes producto de una neumonía, por ejemplo. Entonces, por ahí, bueno, sabemos que 2 más 2 en fisiología no son 4, hay muchas variables. Estos son reglas que queremos, que traemos, que son muy útiles, pero siempre con la cautela de su aplicabilidad, ¿no? Y Sí. esto es muy importante, con estos cursos uno no solamente pretende adquirir conocimientos sobre el paciente ventilado y sus cuidados y mejorar la calidad de atención, sino también que enfermería sea activa en la toma de decisiones con el paciente ventilado. Hemos visto muchas veces, tanto por médicos, kinesiólogos, enfermeros, el paciente está con disnea, 100% de oxígeno. Cuando hay parámetros objetivos o datos objetivos que tenemos que utilizar para poder programar y setear el ventilador de manera correcta con objetivos claros. ¿Cuáles son los objetivos? Bueno, tener una PAO deseada y demás. Y estos datos les permiten a ustedes ser autónomos o participar en el equipo multidisciplinar de manera activa. Entonces yo veo a un paciente ventilando al 100% y ya me pregunto por qué. ¿Por qué? ¿Es necesario? ¿No es necesario? ¿Sí? Tiene un BT de 370. ¿Está bien calculado eso? Porque tenemos que ser activos con eso, porque nosotros velamos por el cuidado del paciente. El paciente está ventilado, estaba intubado. ¿Está bien intubado? Desconfiar, pero no digo desconfiar del colega, sino que trabajar en conjunto, ocultarlo. Sí, está bien colocado. Bien. Continuamos. Y acá tenemos la frecuencia respiratoria, bien, a colocar para una PACO deseada. ¿Cuál era la PACO del paciente? Bueno, tenía 62. Está bastante elevada. Es lo que me tendía justamente a una acidosis respiratoria. Tenía en ese momento una frecuencia respiratoria de 15 por minuto, bien, con una PACO de 62. Lo que debe... Sí, ¿vas a decir algo? Sí, claro. Nosotros pusimos cuando el paciente ingresó, estaba con una frecuencia, si Más ustedes la alta. buscan, mucho más alta. El tema es cuando realizamos el cálculo, cuando queremos realizar el cálculo, ponemos de una frecuencia, porque el paciente, como decíamos, le tenemos que dar tiempo. O sea, si el paciente estaba si el paciente estaba, supongamos, hagamos este ejercicio, hagámoslo así tal cual como está. ¿Qué frecuencia tenía el paciente? ¿20? ¿Cuánto? 28. Pongamos 28 estaba, ahí 28. está, 28 por minuto, ahí está, 28 por minuto. Entonces son datos objetivos, ¿no?
28 por minuto. Contamos la frecuencia respiratoria, 28 por minuto. Si trasladamos ese 28 por minuto, haríamos esta cuenta. Frecuencia respiratoria conocida, que es Alan, yo la voy a hacer con ustedes. Frecuencia respiratoria conocida, 28. Por presión parcial de CO2 conocida, era 62. Por 62 dividido la presión parcial de CO2 deseada, que es 45. ¿Está bien ahí? Bueno, ¿qué resultado me da? Eso, háganlo. Lo voy a hacer con la calculadora yo, pero me imagino que ustedes lo van a hacer más rápida porque son más rápido que yo. Yo tengo que estar 38, buscándome. sale. Yo todavía tengo que estar. 38. 38.5. Yo me tengo que poner los lentes, ponerme primero, encontrar la aplicación. Yo sé que son más rápido, por eso. ¿Cuánto? 38. A ver, el resto opina lo ¿Están de mismo, acuerdo? 38. Entonces, ¿qué hacemos con ese 38? 38.5. ¿Qué hacemos? Agarro el ventilador y le pongo 38 de frecuencia ventilatoria. ¿Eso está bien? ¿Estaban todos de No. acuerdo que 38? Yo no hice el cálculo, ¿eh? Lo hizo Rusi y no sé quién. ¿Tanto sí? ¿Están retirando? ¿Nazareno hiciste el cálculo? No, pero confío en los colegas. Yo lo voy a hacer. Yo confío, por supuesto. Ah, bueno. Confío en ellos, pero lo voy a hacer. Vamos a hacer el cálculo. Dijimos 28 por 62 dividido 45. 38.5. Claro, estoy haciendo acá, ¿eh? 38 veces, ¿se ve? 38 Efectivamente. bien, estamos. Entonces, ¿qué hacemos? Colocamos 38 porque está datos objetivos. 28 está hipercámnico, una acidosis hipercámnica, ¿no? Le Teóricamente, aumento. claro, si aumentamos la frecuencia ventilatoria, estaría lavando dióxido de carbono. Hasta ahí estamos todos de acuerdo. Ahora mi pregunta es, ¿colocamos 38 ventilaciones por minuto? ¿Seteamos el ventilador en 38? ¿Qué sucede es más, Nazareno, antes estuvimos hablando le mostré una imagen de una paciente, una imagen que me han enviado, de una paciente que estaba, estaba seteado 18 y estaba 36 la respiración por minuto, y estaba atrapando y estaba, ¿se acuerda que lo hemos visto hoy? Bueno, imagínense que lo seteamos nosotros. Va a ser exactamente lo mismo. Por eso es que le damos ponemos una frecuencia normal para hacer el cálculo, porque como está dormido y le vamos a entregar el tiempo corto, el volumen con la adecuada oxigenación, le vamos a dar el tiempo suficiente para que se haga el aire, que haga la hematosis, también para que tenga la capacidad de el dióxido de carbono poder sacarlo, porque le vamos a entregar drogas para poder broncodilatarlo y que tenga, ¿no? Que pueda, con los gases frescos para poder mejorar lo que es la hematosis y la eliminación del lavado de ese CO2. Pero partimos con una frecuencia normal, baja esta es la razón, la que yo les comentábamos, cuando le comentamos con Nazareno, el hecho de que si bien los datos son objetivos, para realizar cambios en el ventilador, tenemos que hacerlos desde una normalidad o bajar, darle tiempo a nuestro paciente para poder que realmente sean efectivos, porque si vamos de una, imagínense, utilizamos esto, ¿qué hacemos? Si estamos a 38, estamos haciendo un desastre. Pero ¿cómo? Si los cálculos son, las matemáticas no fallan, es una ciencia exacta. Vamos vean, pero necesitamos bajar, por eso que la pandemia, como decíamos, nos ha enseñado mucho más. Esto claramente igual no lo hacíamos antes, pero nos ha enseñado a darle tiempo a los pacientes a que se recuperen, darles tiempo, no están tan ansiosos de darles tiempo. Aquí tenemos un ejemplo. Bien, por eso, bueno, Nazareno comenzaba con la frecuencia de 15, haciendo, perdóname, había omitido esto que estamos hablando porque
nuestra discusión para poner esos 15 era justamente que yo me adelanté, discúlpame. No, Porque está muy bien. no, porque puntualmente pensaban, iban a pensar por ahí que no iban iban a decir, pero 15 eran 20 y pico. Por esa era la razón de setear a 20 y no mantener, aunque sea la misma frecuencia que tenía. Esa fue la razón de elegir eso. Por eso a veces nos entramos en esta dicotomía, vamos con toda lo que es la fórmula o vamos a lo fisiológico y Claro, damos... teniendo en cuenta también que hay otros parámetros para modificar, no solamente la frecuencia respiratoria, entonces no nos quedamos solamente con eso, sino que podemos modificar la PACO deseada con algún otro parámetro, ¿sí? Por ejemplo, con el volumen corriente, ¿verdad? De esa manera también vamos a ayudar a. Entonces, hay que tener en cuenta que con estos dos parámetros podemos modificar el volumen corriente, ¿sí? Los datos del paciente, habíamos tenido un volumen corriente, un BT de 370, ¿verdad? Lo Eh, ajustamos al peso ideal del paciente, ¿sí? Teórico. Exactamente. Con una PACO de 62, eso continúa igual, y la fórmula es, entonces, volumen corriente, bien, es el volumen corriente conocido, que es 370, por la PACO conocida, 62 milímetros de mercurio, sobre la PACO deseada. Bien, ¿qué PACO deseada podemos colocar? Bueno, 45 milímetros de mercurio, ¿les parece? Y acá, si hacemos este cálculo, 370 por 62 sobre 45, me va a dar un BT de 510 mililitros. ¿Qué les parece? Un volumen corriente de 510 mililitros. No sé, por ahí me parece, puede estar bien. ¿Estará dentro de los parámetros protectivos? ¿Qué consideran? En una época, los parámetros habíamos hablado de 6 a 8, ¿no? 6 a 8 mililitros por kilo de peso teórico, de 6 a 8. En 6 tenemos 62. Perdón, tenemos 370. 370. En 370. 6. ¿Y en 8? ¿Qué tendríamos que hacer? ¿Se animan a hacer la 62. cuenta? A ver si en 8, acá está, mira, 4,96 dice Indira. 4,96. Claro, ahí está. O sea, ¿qué hizo? Multiplicó 62 por 8. 62 kilos por 8 mililitros por kilo, ¿no? 62 por Ojo, 8 le dio... ojo que acá, esto es en la PACO, no nos confundamos con eso. Ah, perdón. Esto es la No, PACO. sí. Ah, Pero ¿cuánto está pesaba el bien. paciente? 62. ¿Cuánto pesaba? No recuerdo ahora, pero creo que alguien lo tiene anotado para decirnos, digo, para no volver a la diapositiva. Para que lo vamos. Pero sí, 72 puede era ser su que sea. peso. Está bien, ¿Cuánto pesaba el paciente? 62. Está bien, está bien. Por Increíble. 8, Mi 4,96. corrección era porque estaba marcando acá la PACO y quizás se confundía el No, peso con el. Está bien, no, está bien, está bien. la siguiente. Ahí Bueno, está. entonces decíamos que si tenemos el paciente pesa 62 kilos, por 6 eran 370, ¿verdad? ¿62 o 64 era? Ya no lo recuerdo el peso. No, está bien, Todo, 62. bueno, por 6, 370. Por 8, ya me dijeron que eran cerca de 500, ¿no? 96. 4,96. A ver, hay otra respuesta. 4,96, claro, ahí está. 4,96, 500. O sea que está dentro de los parámetros protectivos. O sea que si incrementamos el volumen sin modificar la frecuencia, estamos hablando de una frecuencia de 15, sin modificar la frecuencia, o sea, bajando la frecuencia, aumentamos el volumen. ¿Está bien? Es una opción. Yo tengo varias opciones para mejorar la PCO2. Aumentamos la frecuencia, que va a aumentar ¿qué cosa? Si aumento la frecuencia, ¿qué aumenta? A ver.
teniendo en cuenta que son 370 mililitros. Si aumento la frecuencia, ¿qué va a aumentar? A ver. ¿El volumen minuto? ¿Será? Porque tengo frecuencia, BT. Por frecuencia me da volumen minuto. Si tengo una BT de una frecuencia de 15, lo paso a 20, aumento el volumen minuto. Y si en lugar de aumentar la frecuencia, aumento el volumen corriente, en vez de 370 lo pongo a 510 por la frecuencia de 15, ¿no va a aumentar el volumen minuto igual? ¿Están de acuerdo que aumenta el volumen? Si yo aumento, tengo la frecuencia de 15 y aumento el BT a 510 por 15, ¿no aumentará el volumen minuto? Sí aumenta, dice Ciprián. Anabel y Ciprián también. Claro. Ustedes piensen que tanto el BT como la frecuencia ventilatoria son directamente proporcional al volumen minuto. Entonces, cualquier variación de esos, en ascenso en este caso, va a aumentar el volumen minuto. Y entonces no decíamos que para poder reducir o lavar ese CO2, para mejorar el pH, no tengo que lavar CO2, que el CO2 es un gas ácido, que si permanece en sangre, lo acidifica, ¿verdad? Lo tengo que lavar, lo tengo que expulsar. Aumentando el volumen minuto. Esa es bueno, en este caso, no aumentamos la frecuencia respiratoria, mantenemos los tiempos expiratorios cortos, damos tiempo expiratorio y una de las estrategias podría ser aumentar el volumen minuto, el volumen corriente. Entonces, si yo tengo un paciente despierto que quizás con los volúmenes pequeños no está incómodo, podría incrementar los volúmenes y reducir la frecuencia, tratando de que de alguna manera, a ver si compite menos, está más cómodo, porque lo importante es reducir ¿qué cosa? La CO2 y estando cómodo el paciente. Entonces, todas estas cosas que trajimos son ejercicios que tienen que tener. Yo, la verdad, que les voy a comentar algo. Yo no sé si le pasa a Nazareno, pero a mí, yo cuando no tengo una gran memoria para acordarme las fórmulas. La verdad que no tengo. Yo las tengo en el teléfono y yo las tengo en una plastificada en el lugar de ahí donde estoy ventilando a los pacientes. Porque en realidad es una ayuda a memoria rápida y hago la cuenta. Porque la verdad que, de soy sincero, quizás nunca me tomé el trabajo de tratar de memorizar, porque a mí no me gusta memorizar, me gusta resolver. Quizás puede ser por eso, no sé si a vos te pasa, hacerlo, pero a mí Sí, yo sin duda. necesito, Acá el objetivo lo es tengo. aplicarlo, no es saberlo de memoria, sino que es aplicarlo. Por eso siempre es importante, fíjense que todas las terapias o en los lugares críticos siempre tenemos, no son ayuda a memoria, pero siempre tenemos, qué sé yo, la escala de Glasgow, tenemos distintas escalas, valores y demás. ¿Y por qué no implementar en nuestro lugar de trabajo esto que está diciendo Claudio, tenerlas a mano, ¿sí? Para poder aplicarlas? Porque ese es el objetivo. No es saberlas de memoria, sino, bueno, están ahí, las tengo que saber aplicar. Eso es lo importante. Y a mí me pasa exactamente igual. Yo no las tengo en la pared, la verdad es que no, pero sí en el celular. Así que es muy ¿Vos importante. pensás que estaría bueno que se hiciera eso? Sin Digo duda, como sin una duda. recomendación, ¿viste? Por Sin ahí, duda que ¿viste? sí. Porque la idea del curso que estamos haciendo es justamente para generar proyección, ¿no? Claro, Y traer darle mejoras. empoderamiento y bueno, quizás de aquí sale algún colega que quiera hacerse de estas fórmulas y ponerlas en el teléfono, tenerlas en un lugar visible en la terapia, generar concientización de por qué sí, por qué no, y hacer Eso las mismo cosas menos empíricas. iba a decir, y no ser egoísta con el conocimiento, ahora que aprendimos esto, compartirlo, socializarlo, para que la calidad de atención y el cuidado sea continuo en todos los turnos. Entonces, tratar de transmitirlo a los colegas para que
para que mejore, ¿no? La calidad de atención y el paciente pueda cumplir los objetivos que nosotros tenemos para con el paciente en cuanto al cuidado. Bueno, fantástico. Y bueno, como una conclusión que podemos, no sé si la querés leer, la querés Bueno, como comentar. conclusiones, entonces, creo que vamos a estar todos de acuerdo. Una adecuada valoración del paciente para poder dar el tratamiento oportuno, ¿sí? Para poder setear correctamente al paciente, conocer los antecedentes que tiene, qué está pasando con el pulmón, o qué está pasando con el paciente hemodinámicamente o con el pulmón en el momento que estamos trabajando con el paciente, ¿sí? Una adecuada medida de protección hacia nosotros, ¿no? Obviamente el tema de la utilización de PP o de materiales de protección de bioseguridad, ¿no? Sin duda, y tener en cuenta también cuando hablamos de protección, de esto que estábamos hablando hoy, de hacer una ventilación con valores, digamos, con ventilación con valores protectivos, ¿no? Pruebas preliminares, perdón, en el equipo mecánico, esto ya lo habían visto, que todos los equipos necesitan, antes de iniciar la ventilación mecánica, hacer un checklist, ¿no? Que el equipo mismo nos va indicando o lo vamos haciendo nosotros con el fin de optimizar la ventilación. Esas pruebas son muy importantes para poder ventilar correctamente al paciente. Seteo de parámetros protectivos, otra vez, bueno, acá repito lo anterior, el seteo de parámetros protectivos de todo lo que estuvimos hablando, ¿verdad? Modificaciones en relación a los cambios, o sea, fíjense que acá el cuidado es continuo y el paciente es dinámico, no es el mismo paciente que me ingresó hace 6 horas, constantemente va cambiando el paciente, que puede ser para mejor, puede ser para peor, y tenemos que ir adecuando los cuidados en función a su evolución. Es por eso los controles de signos vitales, el control de la valoración cefalocaudal continua en pacientes críticos, y por supuesto tener en cuenta el estado de ácido base para ajustar los valores, el sentido del ventilador en función al estado que se encuentra el paciente. Reducir las asincronías, fíjense hoy la clase de hoy, qué importante esto de que tener en cuenta que un paciente con asincronía aumenta la tasa de mortalidad. Y no solamente yo puedo ver una asincronía, tratar de detectarla y de ver qué tipo de asincronía dentro de las 4 que habíamos visto, que hoy Claudio les estuvo contando, para poder resolverla rápidamente, porque lamentablemente lo vemos a diario, quizás a ustedes les pase lo mismo, esto de que un paciente con una asincronía ventilatoria, lo primero que hacemos es sedarlo, ¿no? Y cuando de repente podría llegar a ser la causa o el modo ventilatorio o un parámetro, o podría llegar a ser algo tan simple como líquido o agua, condensación de agua en la tubuladura, cuyo movimiento o oscilación genera una sincronía ventilatoria, ¿sí? Porque hace que dispare. Bueno, entonces es muy importante, no solamente reducirla, sino también detectarla para poder revertirla, ¿no? Y reducir el tiempo de ventilación mecánica. Justamente, ¿cómo hacemos para reducir el tiempo de ventilación mecánica? Lo primero, evitar que el paciente entre en ventilación mecánica. Desde ahí se empieza. Desde ahí, tengo un paciente con EPOC, bueno, vamos a esperarlo, vamos a ponerle BNI, vamos a ver cómo evoluciona. Evitemos la intubación. De esa manera, evitando la intubación, ya estamos trabajando en esto a futuro de reducir el tiempo de ventilación mecánica. Y luego, una vez que ya se produjo la intubación y ya entró en asistencia ventilatoria mecánica, bueno, trabajar con todos los cuidados, con todo lo que estamos viendo para disminuir las complicaciones, ¿sí? Y todo esto sabemos que ayudan a disminuir el tiempo de ventilación mecánica. Siguiente, claro, o no sé si querías agregar. No, sí, estaba justamente que no me corría. Bueno, yo creo que la unidad de 4 fue una unidad continuando la 3, que cuando comenzamos con los modos ventilatorios, son unidades centrales cuando uno viene o va a tomar un curso de ventilación mecánica. Eso desde lo técnico, ¿no? Desde el humano, desde que uno comienza con la carrera, ¿no? Cuando uno empieza con los cuidados enfermeros
Lo que pretendemos en este curso es ajustarnos a las máximas exigencias técnicas para poder ahí desarrollar ese componente humano que todos tenemos. La unidad anterior, que comenzamos con los modos ventilatorios, las terminamos esta unidad 4, la unidad 3 fue con modos mandatorios continuos, control de presión y volumen, y esta unidad 4 la trabajamos con la ventilación espontánea y continua, mandatoria e intermitente, y los análisis de curvas. Y llegamos a estos comienzos de problemas para ir ajustando la ventilación a parámetros protectivos y de acuerdo a las metas de ácido base, ¿no? de objetivos. Esperemos que en estos conversatorios y en estas charlas que nos damos, que sean positivas, que les ayuden a ustedes a generar, reducir los miedos, saber que el colega como con Nazaré hemos trabajado muchos años juntos y nos hemos brindado los tiempos, aún en tiempos donde no lo sabía, nos hemos brindado los tiempos para conversar y para tocar temas conflictivos como estos que tengan que ver con pacientes ventilados, temas éticos que tienen que ver con donde pues, nos poníamos a discutir eh, hasta dónde, cómo estamos trabajando con los pacientes, conflictos o dilemas éticos que se dan y convocar al comité de ética del hospitalario, ver qué estaba pasando, generar una sana discusión nos lleva a potenciar, nos lleva a ser, tener abierta la mente y ser superador continuamente, alcanzar y buscar ser mejores. Indudablemente ser mejor con el otro. Y compartiendo, como comentaba Nazareno, es esto tema de lo que conocen, comentarlo con nosotros, porque sin ninguna duda uno es mejor con el otro. Y uno nunca sabe de qué lado va a estar en algún momento. Por lo tanto, qué mejor que todos conozcan y animar a nosotros. Estamos a muy poco de comenzar, estamos el día 12 de mes de abril, día 12, estamos por comenzar un cuarto curso de perfeccionamiento profesional. Estamos a pocos días. ¿Qué mejor de aprovechar a los colegas que tienen, que ustedes saben, este tránsito que estamos haciendo y estamos a mitad de cursada, a mitad de cursada, y hay muchísimas cosas por venir que todavía están a la expectativa de poder tenerlas. ¿Qué mejor de poder convocar a los colegas, de trabajar en equipo? Cuando se trabaja en equipo y las personas están comprometidas y los que saben más o menos van todos fluyendo hacia la mejora constante. Y qué mejor de tener un equipo, no ser uno, de ser el que va a salvar las papas del fuego, sino ser el equipo, cuando uno está, que todo siga funcionando. Y cuando uno está, que funcione en armonía y que todos tengan un pensamiento común. Así que quizás una de las formas ya estamos tan poco de comenzar el 12 de abril el nuevo curso, ¿por qué no invitar a los colegas de las unidades en las cuales uno está y si está a gusto con este curso que estamos haciendo, llevarlo adelante, que créanme, o créannos que es lo mejor que podemos hacer, porque aquí no nos guardamos nada, qué mejor que poder multiplicar los saberes con los colegas que tienen a mano. Así que los invitamos los invitamos a invitar a los colegas y amigos que tengan de inscribirse en nuestro próximo curso que comienza, voy a repetir, el día 12 de abril. Y qué mejor hacerlo antes que tarde, para quedarse sin vacante, para no quedarse sin vacante. Así que, bueno, una jornada, un gran día, con un gran día. Me complace enormemente que esté Nazareno, que es mi amigo, compartiendo con ustedes sus grandes conocimientos. Gracias. Bueno, Claudio, muchísimas gracias. Gracias a Bueno, todos. buenas tardes. Disculpen, un favor, solamente quería hacerles una experiencia que tuve recién, justo en base a este cálculo del FIO.
Muy Y bien. bueno, ustedes Uy, con su sí. experiencia quería ver su consejo porque justo hace rato que me pasó, pues me acordé de ustedes y obviamente no había la manera ni la forma de comunicarme por la hora y tampoco tengo sus móviles. Pero el tema era el siguiente, tenía un paciente con un fío de 35, se sacó el AGA y tuvo una presión de oxígeno de 84. Ya, entonces el paciente saturaba 97. Y vino el doctor, lo evaluó, bueno, no movió ningún parámetro, pero a mí se me quedó la inquietud y bueno, dije, Uy, voy a se ver, ¿no? Si cortó. está bien el fío, porque como saturaba 97, pero la, pres- la presión de oxígeno estaba en 84, dije, quería ver, ¿no? Y según el cálculo que hice, según la fórmula, pero yo lo hice con una presión de oxígeno de 91. Y es un paciente, pues, con EPOC y aparte, obviamente, es COVID. Y me salió 37.9. Entonces yo dije, es mucho, o sea, 35, tendría que subirle 2 puntos para 37 y encima está saturando 97. Pero ahorita que le escucho al doctor, al profesor, al licenciado Nazareno, en un paciente con EPOC, pues el apneo es de 80, ¿no? Lo calculé en 80. Entonces, es lo que hice, dije, ¿no? El mínimo es 80. Voy por 80, a ver, dije, ¿qué tal me sale? Entonces me salió en 33, o sea, de 35 a 33. Entonces, tenía que decidir, pues, ¿no? O si lo subo 37 porque me salía con el 91 o bajaba a 33 porque me salía con el 80. Entonces, me fijé, me guié por la saturación, ¿no? 97 está muy alto, entonces lo bajo. Lo bajé a 37 y lo dejé saturando 95. Ahora sería bueno, ya me supongo que después de tomar un AGA y ver, ¿no? Cómo va. Pero es lo que quería decirles a ustedes, así como calcular el volumen tidal de acuerdo al peso ideal y que se tiene las características de las enfermedades del paciente, también pues sería bueno, ¿no? Tener algunas características de algunas enfermedades que nos guíen para ver qué PO2 ideal usar porque si no hay una variedad fuerte, ¿no? Obviamente que acá yo me guié por la saturación. No sé ustedes qué hacen para considerar la PO. ¿Puedo responder, Nazareno? Sí, 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 Sí. sí, cómo no. Igual salió entrecortada, no sé si vos escuchaste, pero se cortaba, ¿no? Sí, pero creo que se entendió. Sí, En líneas sí. generales, yo al principio cuando empezó a decir los datos, gracias por la consulta, Evelyn, este, con parámetros bastante estables, digamos, con una FIO de 35, saturación de 97%, no, nada mal, y una PO2 de 84 también está normal, digamos, ¿verdad? 84% de PO2, eh, pero bueno, ahí también me cambió cuando me dijiste que era un paciente con EPOC, está muy bien. Entonces, y otras variables que vos consideraste, en vez de 35, creo que te fuiste a 37 o lo hiciste 33, también esa variación tampoco es tan significativa. Es verdad que hay que darle menos FIO2 a un paciente con EPOC, pero con esa FIO2 que sature 97, está dentro de todos los parámetros esperables, digamos, ¿no? Incluso se le podía poner un poco menos, sí, porque considerando que si es un paciente con EPOC, va a tener una saturación no mayor de 90, 92, y quizá con esto lo estamos sobreoxigenando. Pero como tenemos la PO2 de Ajá, ese es el 84, tema, o sea, saturaba mucho para hacer está bien, EPOC, ¿no? perfecto, 97 es pero mucho para hacer EPOC. sí, pero como la PO2 es 84, ese es el dato que te indica que no lo está sobreoxigenando. Está dentro de parámetros normales. Ahora, si vos me decís 35% de FIO2, saturación 97 y una PO2 de 130, ahí sí, ahí yo consideraría de bajar más la FIO2 para una saturación menos, porque es un paciente con EPOC y lo estoy hiperoxigenando. Pero en este caso el valor importante acá es la PO2, donde me está diciendo no, estamos bien, estamos dentro de parámetros normales. Y ojo que un paciente con EPOC, hay que ver qué tipo de EPOC tiene, qué porcentaje de pulmón está dañado, qué antecedentes tiene, porque no todos, digamos, si el EPOC a ver, hay EPOC y EPOC, a eso es lo que voy, ¿no? Hay pacientes con EPOC que son más severos que otros. Entonces, habría que ver la saturación de cada uno. Eh, no hay una FIO2 específica para el paciente con EPOC. Lo que hay que ver es la dinámica de cada paciente, los antecedentes y el estado de cada paciente. Perdón, Claudio. No, no, está perfecto. Diste una excelente clasificación de los diferentes tipos de POC, pues leve, moderado o severo, de acuerdo a las incapacidades, de acuerdo a la disnea, de acuerdo a los metros que camine, en cuánto tiempo. O sea, hay muchas cosas para valorar de acuerdo a la espirometría.
de acuerdo a la respuesta de la droga, hay muchas cosas para ver ahí. Ahora, con respecto a, a la pregunta, una pregunta muy interesante, respondiendo exactamente muy parecido a lo de Nazareno, el licenciado Nazareno, con respecto a los parámetros que son mínimamente, está prácticamente casi ni para tocar, para modificar, porque están dentro de un rango de 33 a 37, no hace mucho, no hace gran diferencia cuando estamos ahí dentro de un rango, digamos, normal, pero sí, hay algo dentro de la pregunta, algo muy interesante, que me gustaría resaltarlo, y es que parte de las cosas que hemos hablado, las metas de oxigenación para cada paciente. Y entonces, y también tiene que ver la evolución de la enfermedad del paciente. Porque en un paciente, por ejemplo, agudo, un distrés respiratorio relacionado con COVID, mi meta de oxigenación no va a ser 98, 99, 96%. Tiene que ser discreta. ¿Por qué? Porque tengo pocas unidades. Bueno, eso lo vamos a ver bien cuando trabajemos en ya la unidad próxima, el manejo de paciente ventilado de acuerdo a la patología. Pero para adelantar un poquito, teniendo unidades alveolares o unidades que, que ventilan y perfunden, ¿no? Adecuada para lo que es la hematosis, si tengo pocas unidades a disposición para realizar esa hematosis, claramente las tengo que cuidar. Y si las quiero cuidar, tengo meta de oxigenación, y porque tengo un elevado Jun, un elevado intercambio, ¿no? Jun por mezcla de sangre arterializada con no arterializada, un alto Jun, naturalmente voy a tener una desaturación. Entonces, va a ser llegar a un paciente con esta característica y pretender que esté saturando 97%, ahí sí lo voy a hiperoxigenar. Y ahí sí voy a generar los riesgos de la exceso de oxigenación a nivel alveolar, desnitrogenización, oxígeno, la oxidación a nivel de la membrana mitocondrial o alveolar, perdón, celular, y un montón de situaciones que ocurre cuando uno hiperoxigena al paciente. Entonces, no es el caso pero sí me interesó cuando comentaste, pero ¿qué oxígeno o cómo tendría que hacer para cada paciente? Claramente, cada paciente, cada entidad, cada momento de la enfermedad va a tener metas de oxigenación, si hablamos sobre la oxigenación, diferentes. Por supuesto que si la evolución del EPOC inicialmente estaba con 86, una meta de oxigenación puede estar 92 como meta de oxigenación. Entonces, inicialmente puede estar un poco más bajo e ir mejorando en la medida que vaya evolucionando su patología. Así que yo creo que es para trabajar, pero está muy bien estos momentos que nos damos de reflexión, ¿no? Para miradas diferentes y teniendo en cuenta algo que Nazareno recalcó, que tiene que ver con el momento del paciente, en la dinámica de la enfermedad, de salud de enfermedad, ¿no? La dinámica que un paciente hoy es diferente a mañana y pasado. Por lo tanto, tenemos que ajustar los cuidados en relación a nuestra valoración diaria, ¿no? Así que eso... Bueno. Bien. Nos pasamos un poquito del horario, no sé. Igual agradezco a todos que están bueno, ahí está, este conectados. cuestionario ya lo teníamos y vamos a dejar de compartir, así no... Ahí está, así nos podemos ver un poco. Si quieren encender las cámaras, los que puedan. Jocelyn, ¿podés encender? Ahí está, ahí apareció. Ahí está. Sí. Me animo yo así vengo para atrás, un poco, no tanto. Me animo a encender la cámara. Bueno, llegamos al final de la jornada. Hemos trabajado mucho, así que creo que, ok, gran abrazo, bien. Nos despedimos. Jocelyn. ¿Nazareno? Sí.
Sí, sí, muchísimas gracias, licenciado Nazareno y también licenciado Claudio, por el día de hoy. Sí nos hemos pasado la hora, pero creo que valió la pena porque los participantes han interactuado bastante, ¿no? Es algo que hay que rescatar. Recordarles, bueno, que el día 6 de abril vamos a continuar con una siguiente unidad, la unidad número 5, en el cual también nos va a acompañar el licenciado Claudio y también el licenciado Nazareno. Así como tuvimos 4 sesiones, también en la siguiente unidad será de la misma forma. Sí, entonces recordarles además a los participantes, por favor, hasta el momento ya tendríamos que realizar 3 cuestionarios, ¿sí? Ya el día de hoy o mañana van a tener habilitado el cuestionario de esta unidad 4, ¿sí? Además de ello, también recalcarles que el 22 de abril vamos a presentar lo que son los temas elegidos para el trabajo final integrador, ¿no? Cada líder de cada grupo lo va a presentar a los tutores, lo va a sustentar y de acuerdo a ello vamos a ver si hay una observación, una corrección o en todo caso la aprobación del tema, ¿no? Y con eso ya estaríamos iniciando lo que son las tutorías para realizar las exposiciones del trabajo, ¿sí? Bueno, eso sería todo, licenciado Nazareno, licenciado Claudio. Bueno, muchísimas gracias, Jocelyn. Saludos a todos y nos estamos viendo pronto. Así que, y Fuerza Perú, que los quiero dentro del Mundial. La Un pelota abrazo entró. fuerte. La pelota entró. La Así pelota será, entró. como será el mundial. Bueno, me quedo. Fue un robo, dice Ciprián. Sí, Bueno, sí, mirá, sí. es triste pensar eso. Si es así, la verdad mostraba una imagen que a mí me dije, bueno, no entró. Pero si me dicen que fue acomodado eso, la verdad que No, ya no, no se puede yo confiar en nada. mi primera imagen fue que yo digo, no vi la línea. No vi ningún bar, pero no vi la línea. Pero Bueno, digo, bueno, qué sé yo. La imagen, fuerza bueno, el próximo encuentro. Sí, bueno, ante Paraguay somos. dale, sí, sí. Bueno, como siempre, un abrazo a la distancia y recuerden que lo más importante son ustedes. Cuídense mucho. ¿Eh? Hasta luego, licenciado, hasta luego, Chao, chao. licenciado, hasta luego. Adiós. Chao, gente. Hasta luego. Chao, chao. Chao, profesor.